Señor Ministro, hemos escuchado de parte del gobernador desde hace varios meses la solicitud insistente de mejorar la presencia de la fuerza pública y del ejército de Antioquia. También hemos evidenciado las deficiencias en ellos, en la dotación, en tecnología, en su infraestructura. Hemos visto cómo el gobierno nacional prácticamente los ha dejado con las manos atadas, y hoy usted nos habla de que no hay cese al fuego en Antioquia. ¿Este cese al fuego es con todos los grupos criminales o solo con algunos? ¿Y qué acciones va a implementar el Ministerio de Defensa para garantizar que se puedan combatir estos criminales y se pueda fortalecer nuestra fuerza pública? Hay un esfuerzo grande de la gobernación, una iniciativa, una tasa de seguridad, pero creemos que ustedes también deben ser corresponsables. ¿Cuáles son esas acciones? Para el gobernador, sabemos que en el Consejo de Seguridad estuvo presente varios alcaldes de varias subregiones. ¿Qué fue lo que manifestaron y a qué acuerdo se llegó con el gobierno nacional y con el gobierno departamental? Gracias. Gracias, muy amable. Quiero, antes de responder la pregunta, aclarar que es la política de paz total. Eso no es una licencia para delinquir, eso es una ley. Quiere decir que está acorde a la Constitución y es una política de Estado que tiene un fin claro, que es la paz. Y en este momento ese objetivo se mantiene, simplemente se ajusta a la estrategia. En ese lapso de tiempo del cese al fuego que hubo con algunos grupos narcocriminales que traicionaron al Estado, recuerdo la cifra de 13.000 integrantes neutralizados. Jamás hemos estado con las manos atadas. Incluso durante el cese al fuego, la orden es actuar. Acá en Antioquia hay un ejemplo claro, Carmen Retrato. Los delincuentes del 18 y 36 estaban intentando desdoblarse para seguir extorsionando. La respuesta fue contundencia, con muerte en desarrollo de operación militar y, si la memoria no me falla, unos 3 o 4 capturados más. Y en el departamento, por poner otro ejemplo, del Huila se contuvo la amenaza. Se neutralizó a Alias Cancharino, que tenía 24 años de edad. A los 24 años extorsionando, asesinando, fue neutralizado. Y luego el reemplazo de él, de 22 años de edad, también fue neutralizado. Y así podría poner varios ejemplos. Respecto al fortalecimiento de las capacidades aquí en Antioquia, esta es una de las prioridades para nosotros. En el plan Ayacucho, en el plan de nuestra Policía Nacional, en la política de seguridad del Ministerio de Defensa, esta es una de las zonas prioritarias. Y aquí se están fortaleciendo también las capacidades desde el nivel central en temas de inteligencia, de movilidad y de capacidad de fuerza. Recientemente, por ejemplo, se activó la Fuerza de Despliegue Rápido número 7, pero es necesario darle la capacidad que, de la mano de la gobernación, principalmente ha hecho un esfuerzo enorme por ello. Pero aquí la clave no es solamente más pie de fuerza, se requiere también mejor inteligencia. Y la base de la inteligencia es la información. Y la invitación es a que nos suministren información para ser más contundentes, para ser más efectivos. Pero también de nada vale decir que este año neutralizamos 20.000, el año entrante 100.000, en 5 años, en 10 años, 1.000.000. Eso no quiere decir que seamos más efectivos, eso quiere decir que se está degradando aún más la sociedad. Tenemos que ayudar a prevenir el crimen, por lo menos comenzar en cada casa, en cada lugar, con la educación. Respecto al cese al fuego, solamente había cese de operaciones militares ofensivas contra un grupo narcocriminal que representa apenas el 10 o el 11% de toda la amenaza y que delinque principalmente en el suroriente del país, Meta, Guaviare, Caquetá, el Amazonas, Chad también, pero son ciertos sectores, no es todo el departamento. El norte de Santander y en Bolívar, sur de Bolívar y en Antioquia.
contra ningún grupo, o ningún grupo tiene en este momento cese, y la orden es actuar, y si hubiera cese, deben actuar también como lo he ordenado cuando estén cometiendo algún crimen. Y si ven la amenaza ya y no saben si es de este brazalete o este brazalete, si ven la amenaza tienen la orden de actuar, porque es una amenaza letal contra la vida, y tienen derecho también nuestros hombres, militares y policías, a vivir, y tienen derecho a la legítima defensa, y para eso son las armas de la República. Luego miraremos a qué grupo pertenecían, pero quien no debe estar en el territorio son los criminales, no la autoridad, no la ley, no la justicia. Muchas gracias. Los alcaldes que intervinieron, encabezados por el señor alcalde de Medellín, reconocen en nuestros soldados y policías un valor superior. En Antioquia es una región donde se quiere mucho nuestra fuerza pública, se le tiene gratitud y reconocimiento. Y ellos lo que demandaban es precisamente, ahora que ya no existe cese de operación, de licencia al fuego, arreciar con toda la capacidad operativa de la fuerza pública para arrinconar el crimen que les ha generado dificultades. Y esta es tal vez la tercera o cuarta vez que yo le escucho al señor ministro decir algo muy potente. La primera vez lo escuché en Yopal Casanare, en la cumbre de gobernadores, que su instrucción, incluso en el marco del cese al fuego, era arreciar operaciones, y que el que estaba armado o el grupo que estaba armado pues es el que tendría que justificar después por qué estaba armado. Por ahí hay un dicho muy propio de esta tierra que cuando uno está ya cansado de repetir apenas lo empiezan a escuchar. Y entonces, para un soldado, un policía con una disposición administrativa que por fortuna ya no existe, era muy complicado batirse en esta dicotomía. Si arreciaba operaciones y de pronto se metía en un problema jurídico porque estaba contraviniendo una orden, si daba de baja o neutralizaba a un bandido que estaba bajo una estructura amparada por el cese al fuego, o si se quedaba quieto, y entonces veía crecer una manifestación del crimen y del delito. Así que, vuelvo y repito, nosotros celebramos hoy que esa disposición ya no exista, y lo que nos corresponde de aquí en adelante es repetir a la saciedad que se necesita es arreciar operaciones para poder imponer la seguridad, imponer la paz, que se consolida es con el ejercicio de la ley, de la justicia y de las oportunidades sociales. Julián Vázquez, de Noticias RCN. Buenas tardes, ministro, gobernador, alcalde y a los demás integrantes de la cúpula. Esta pregunta es para el ministro y es sobre pues, quizás la noticia del día y tiene que ver con el recuerdo de Lian con su familia, una noticia pues, que sin duda ha generado mucha alegría, pero que también está acompañada por ese sinsabor tras la revelación de los familiares que indican que se habría pagado por su liberación. ¿Qué responderle a la familia, ministro, que además asegura pues, que se sintieron desprotegidos por el Estado? ¿Y qué se sabe sobre el homicidio de uno de los familiares que habría sido pues, el que entregó el dinero? ¿Qué conocimiento tiene usted al respecto? Gracias. Primero es rechazar ese crimen atroz de un secuestro de un niño de 11 años. ¿Qué cara de presentación tiene secuestrar a un menor de 11 años? Y lo secuestró las disidencias diarias de Noticias, por quien ofrecemos una recompensa de hasta 4.450 millones de pesos. Igual que los criminales de acá, alias Chiquitomagi, hasta 4.450 millones de pesos. Alias Gonzalito, alias El Cura. Lo mejor que le pueden hacer al país es desmovilizarse. ¿Qué de bueno le están trayendo aquí a Antioquia? Pregúntele a Otoniel, por ejemplo. Tan buenas cosas le trajo que está en una cárcel.
La opción del Estado siempre está abierta a que se movilice y hay un programa para ello. La paz total continúa, simplemente se ajusta a la estrategia, los diálogos también, pero jamás se para el accionar de la fuerza pública. En este secuestro, un grupo, Jaime Martínez, cuyo cabecilla es Arias Magno, que tuvo enfermedad venérea y que se la transmitió a varias niñas que reclutó, fue el responsable de este secuestro. Alias Magno, cabecilla principal de la estructura Jaime Martínez, que delinque entre Cauca y el Valle del Cauca. Un crimen atroz. Con la familia, con la mamá, hablé varias veces para decirle dos cosas. Una, que tuviera fe, porque el hijo estaba vivo. Sabíamos que estaba vivo, pero también que tuviera algo de paciencia, porque hay que tener también prudencia. Lo más importante es que nuestro menor, como ocurrió, ya regresara a casa. Se desplegaron absolutamente las capacidades de la fuerza pública y no nos da temor ir al combate, pero tampoco somos temerarios para no reconocer ciertos riesgos, porque la vida de nuestros hombres también la da, y la vida del menor también. Y paralelo a ese ajuste, a esa configuración, para poder intentar rescatarlo, ya sea por fuerza pública, paralelo a ello, hablé permanentemente con la defensora del pueblo, quien estuvo supremamente involucrada en esta liberación, y ella fue la primera que me informó que ya tenían al menor libre. Siempre hablé con la familia y siempre estuvimos al lado de ellos. Nos alegra enormemente que ya esté acá, pero no olvidemos que secuestraron a un niño de 11 años. Eso no se hace. No vamos a descansar hasta capturar al responsable y a los responsables. Hasta 500 millones de pesos es la recompensa por este criminal que ni alma tiene. Respecto a ya detalles internos, le voy a dar la palabra aquí al señor general Novoa, quien hablará o ampliará un tema específico al respecto. Gracias, señor ministro. Un saludo respetuoso a todos los medios de comunicación, al señor gobernador, al señor alcalde. La Policía Nacional, desde el primer momento que ocurrió este hecho vil, lo rechazó de manera contundente y dispuso de todas las capacidades para dar con la ubicación del menor. En este sentido, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se definió un programa metodológico para poder identificar a los autores materiales de este vil hecho y capturarlo. En los próximos días daremos resultados con relación a este proceso investigativo que de primer momento se inició en coordinación con las autoridades locales y la Fiscalía General de la Nación. ¿Ya tienen entonces identificados a los que ingresaron a la vivienda? Desde el primer momento se destacaron las capacidades de un equipo de expertos en materia de policía judicial, de inteligencia, con todas las capacidades técnicas de la Policía Nacional, unos avances significativos que se dieron desde el primer momento de la investigación, y hemos venido obteniendo nuevos elementos materiales probatorios que nos permiten identificar a los cerca de 6 sujetos que generaron la materialización de este vejamen, y próximamente, como lo acabé de mencionar, daremos con la captura de estos delincuentes. ¿Hay confirmación, o sea, puede establecer si efectivamente sí un pago por el rescate del niño, como está diciendo la familia, que pagaron por ese rescate, y eso qué configuraría si efectivamente ustedes se comprueban de un pago por el rescate del niño? Bueno, en el momento lo que le puedo decir es que hay hechos, circunstancias y algunas informaciones específicas con relación a este lamentable hecho, y que son en materia de investigación, en coordinación con la Fiscalía, y como lo menciono, muy pronto daremos resultados y obviamente la información a la opinión pública sobre este tema. Pregunta Juan Vázquez de Peña.
Buenas tardes. Señor ministro, quería preguntarle si han identificado, bueno, usted cuando llegó al ministerio, si hubo algún error táctico o militar durante estos cese al fuego que llevaron, como lo enunciaba el señor gobernador, a un incremento o una expansión de estos grupos de hasta el 70% en un territorio como el antioqueño y en otras partes del país. ¿Qué fue lo que pasó ahí que esos grupos habían aprovechado para fortalecerse y creíamos si de pronto hubo algún tipo de error táctico por parte de la fuerza pública que terminó permitiendo esta situación? Y también qué acciones puntuales han tomado en Antioquia, teniendo en cuenta lo que ocurre en ese momento en Valdivia, donde seguramente le informaron que hay varias familias, decenas de familias desplazadas, y continúa aquí una confrontación entre esos mismos grupos ilegales. Gracias. Repite la última. Sobre las acciones puntuales en Valdivia, donde varias familias están desplazadas por las confrontaciones de los grupos al margen de la ley, en el sentido de las disidencias de las FARC y el clan del Golfo. Gracias, muy amable. ¿Por qué crecieron los grupos criminales? ¿Qué error podría ocurrir? Señor Presidente de la República siempre escuchó el análisis de la cúpula militar y policial del Ministerio de Defensa, de los riesgos, de las oportunidades que había al respecto. Pero también escuchaba al encargado de la negociación, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, quien interactuaba directamente con esos grupos y le llegaba dicha información. En ese balance, pues como cualquier persona lo hace, toma una decisión racional con base a la información y a los hechos que iba recibiendo. Y se optó por ese cese al fuego con estos grupos, que insisto, no significa que no existan acercamientos. Lo que no existe ahorita es un cese de operaciones militares o policiales contra ellos. Quien ello ocurrió, podría decirse una traición que podría ser alimentada por confiar de alguna manera en alguien que le decía que sí iba a hacer la transición, como ocurrió en el 2016, que prácticamente se movilizó casi más del 80% y ese 20% quedaron delinquiendo. No les gustó la paz, les gustó fue la copa. Y eso repercutió también en la parte ya del terreno, que las fuerzas militares y la policía militar, la Policía Nacional no pudiera adelantar operaciones ofensivas. Y al no adelantar operaciones ofensivas uno pierde un valor fundamental que es la iniciativa. Y con una operación ofensiva se permite reducir, pero con una operación defensiva es más bien contener. Pero en ese esfuerzo por alcanzar la paz, indiscutiblemente estos grupos criminales crecieron, a pesar que se neutralizaron alrededor de 13.000 integrantes a la fecha de ese grupo. Y uno dice, ¿y por qué crecieron si se neutralizaron prácticamente 13.000? Narcotráfico, minería ilegal, contrabando y corrupción. Este último, por dar un ejemplo, lo hemos combatido también. Hoy publiqué una diapositiva, una infografía de cómo hemos afectado el lavado de activos. Encontramos valores alrededor relacionados también con la corrupción de 8 billones durante este periodo, en el cual reconocemos que la amenaza no solamente está afuera, sino que intenta penetrarse, y capturamos varios integrantes, los llevamos a la justicia, integrantes de las fuerzas militares y la policía, que representan menos del 0.005%, es decir, más del 99.995% somos totalmente correctos. Y eso alimentó esa expansión. Y los índices que decía el señor gobernador de homicidios, tenemos que ser conscientes que si un cáncer creció, hacerle quimioterapia o radioterapia va a tener unos efectos fuertes, pero al final vamos a tener mejores índices de seguridad. Le doy la palabra al señor general Cardoso para que hable sobre Valdivia. Muchas gracias, señor ministro. Un saludo muy especial a todos los medios de comunicación. Quería informarles que a nivel nacional tenemos 12 áreas de confrontación, todas y cada una de ellas precisamente por el negocio de la economía ilícita.
¿Quién se queda con el negocio del narcotráfico? ¿Quién se queda con el negocio del oro? ¿Quién se queda con el corredor de movilidad? Y aquí precisamente en Antioquia pues tenemos una de esas áreas de confrontación. Áreas de confrontación donde el ELN está aliado con el GAOR para enfrentar al clan del Golfo. Cada vez que hay esa confrontación, lo primero que sucede es que se desplaza población. ¿Y cuál es la reacción de las tropas? Pues ir a ocupar esas zonas precisamente para dar estabilidad y tranquilidad a la población y que retornen a los sitios. En el caso de Valdivia, en este momento ya hay 2 pelotones allá y está también un grupo liviano de caballería, el Gruli, y está prestando la seguridad para estabilizar la región y para que la gente esté tranquila y pueda regresar a sus lugares de trabajo. Y la última pregunta es de Felipe García de Blue Radio. Una buena tarde para todos. Para el ministro. Ministro, se conocieron amenazas de muerte contra el director de la policía, el general Triana y otros generales, presuntamente todo asociado con el narcotráfico. ¿Qué medidas se van a tomar? ¿Qué sabe el asunto? ¿Qué grupos estarían precisamente detrás de estas amenazas? Gracias. Gracias. Tal vez me faltó una parte cuando dijo del error, digamos, de la política de esta negociación, pero también uno podría ver aciertos de nivel estratégico y lo enfocaría en 2. Primero es la fractura del mando y control de estos grupos criminales. Las disidencias de las FARC casi que llegaron como un solo grupo, ahorita están divididos en 5. El ELN prácticamente se fracturó, ese cartel del narcotráfico, que no se preocupan sino solamente por asesinar, por terrorismo. Desplazaron más de 64.000 personas allá en el Catatumbo, confinaron a más de 23.000, asesinaron más de un centenar, y por los del COSE también hay recompensa de hasta 4.450 millones de pesos. Aunque hemos recuperado en un 70% el Catatumbo, aún nos falta mayor esfuerzo, que es más difícil al final. Entonces, el primer efecto es la fractura en su mando y control a nivel estratégico. El segundo, que es más impactante aún, es la pérdida de cualquier apoyo popular. Mao decía, el agua es al pez como la población es a la guerrilla. También en libros básicos de guerra dice, el arte supremo de la guerra es ganarla sin pelear, y eso se hace del lado de nuestra gente. En el Catatumbo no quieren al ELN ni quieren a las disidencias de las FARC. En el Cauca ahí están cansados. Allá llegamos al Cañón del Micay, donde hace 15 años no llegaba el Estado como hemos estado nosotros de manera ya permanente. ¿Que nos ha costado mucho dolor? Sí, pero que lo estamos logrando también. Respecto a las amenazas a nuestro director de la Policía Nacional, quien combate con total determinación el crimen va a estar amenazado por el mismo crimen. ¿Quiénes no quieren a los policías? ¿Quiénes no quieren a los militares? Los que violan la ley, nadie más. Los que queremos la ley, que fue establecida por el pueblo en la Constitución Política de Colombia, los abrazamos. Les agradecemos como lo hace nuestro gobernador, nuestros alcaldes de Medellín, todos los alcaldes, el pueblo antioqueño, todos los colombianos. Por algo somos la institución con el mayor índice de favorabilidad en Colombia. Y cualquiera de nosotros corre ese mismo riesgo, y no solamente el nivel de nosotros. Y lo que le preocupa a uno es también la suerte que corren nuestros policías y militares en el terreno. El plan Pistola, un plan sicarial que activó un grupo delincuencial que no va a quedar impune. Todo el Estado está detrás de ellos. Ya hemos resuelto varios casos, Salgar, por ejemplo, o Lourdes, en norte de Santander ayer, donde neutralizamos mediante captura a alias Barbas, quien había asesinado a uno de nuestros policías en plena Semana Santa, del ELN, ese bandido. Pero ¿qué planes se requieren para ellos? Comenzar por información, y la información viene de parte de la población. Cuidemos a quienes nos cuidan, cuidemos a nuestros militares y a nuestros policías.
Con esa información podemos hacer neutralización anticipada, ir a actuar antes de que cometan el crimen. Si no defendemos a quienes nos defienden, van a quedar la población desprotegida. Entonces es una labor, un trabajo de absolutamente todos nosotros. Y paralelo a ello, ya hay investigaciones muy importantes, adelantadas, para dar con los responsables. Y por el responsable ofrecemos hasta 1.000 millones de pesos de recompensa. Quien nos dé información que permita ir a encontrar al responsable o a los responsables que intenten asesinar a nuestro director de la policía o a cualquier miembro que tome decisiones fuertes, estratégicas contra el crimen. Muchas gracias.